Ok, ahí entonces entiendo que se está grabando. Bien, quería entonces saludarlos hoy día. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de reconocimiento de patrones. Hoy día lo que vamos a ver es una clase que tiene que ver con transformación de características. Hasta el momento hemos visto solo lo que es la selección. En la selección como que escogemos, y en la transformación vamos a hacer algo un poco distinto, que es transformarla. O sea, tenemos las características originales y le vamos a aplicar una transformación. Vamos a ver cosas que se producen con estas transformaciones que resultan ser bastante útiles en algunos casos, ¿ya? La clase de hoy va a estar dedicada 95% de su tiempo a lo que es PCA, que es el análisis de componentes principales y su aplicación a reconocimiento de patrones. Y después vamos a ver algunas transformaciones que se pueden aplicar, que se llaman el ICA, que es análisis de componentes independientes, esa es la traducción, y después otra técnica que se llama PLSR, que se llama Partial Least Squares Regression, creo que ese es el nombre, lo vamos a ver después en las slides. La teoría la voy a ver en detalle con el PCA, y las últimas dos voy a mencionar un poco cuál es la filosofía que hay por detrás. La parte matemática no la voy a ver en esos dos, pero les voy a mostrar ejemplos de cómo se pueden usar estas tres técnicas que vamos a ver hoy día. Bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la primera presentación que tengo, que es solamente de 2 slides, tiene que ver con lo que es transformación versus selección versus transformación, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver primero que nada. Y aquí hay un esquema conceptual que me interesaría mucho que lo entendieran bien, porque va a ser un poco como la metodología que vamos a ver ahora en lo que resta del curso, ¿ya? Entonces este es el esquema general, y deténganse un momento para que lo puedan ver, ¿ya? Empezamos con las características extraídas y sus labels. Aquí tengo una matriz que he llamado X, a ver, perdón. Ya, aquí está el puntero. Esta matriz que la he llamado X, que tiene n muestras, que son cada una de las muestras, cada fila es una muestra, y tiene m columnas, que son como las características que hemos sacado. Y tenemos el vector, que tiene n elementos, el mismo número de fila de X, que me está diciendo a qué clase pertenece cada una de las muestras, ¿ya? Esto entonces lo vamos a separar en lo que es el training y el testing, ¿ya? Y primero voy a contarles lo que hace el training. Lo primero que hacemos es limpiar, ¿ya? Y una vez que limpiamos, eliminamos todas aquellas que estén altamente correlacionadas y todas aquellas que son constantes. Y eso lo hacemos antes de la normalización. Y lo hacemos antes de la normalización porque si se nos pasa alguna característica que es constante a la hora de normalizar, que vamos a querer tener, por ejemplo, características entre 0 y 1, o con media 0 y varianza 1, que son las dos técnicas de normalización, tenemos una característica constante, va a haber una división por 0 acá. Entonces, este es el orden que hay que hacer. Después seleccionamos las características que nos van quedando, las seleccionamos, eso es que escogemos, ¿ya? Algunas columnas pasan y otras no van a pasar. Y aquí nosotros hacemos el entrenamiento. Atención que los labels, que son Y-train, no entran al cleaning. Aquí no hay ninguna información de a qué clase pertenece cada muestra,
y no entran a la normalización. Pero sí es conveniente que entren a la selección, cosa que escojamos aquellas características que nos den una mayor separabilidad, y obviamente entran en lo que es el entrenamiento, porque tenemos que entrenar un modelo, enseñarle a ese modelo cómo separar, y ahí entonces necesitamos esto. A mí me gusta decir que esta es la parte inteligente, ¿ya? Esta es la parte que está tomando decisiones, es la parte que está analizando los datos y está diciendo, hay que hacer esto, hay que seleccionar, hay que entrenar. Y la otra parte, que es la parte del testing, que es todo lo que está acá abajo, la parte del testing no piensa, ¿ya? A mí me gusta ese esquema porque aquí solamente ejecuta lo que decidió el training, ¿ya? Toda la parte del training que está acá es tomar decisiones y ahora esas decisiones se van a ejecutar con el testing. Por ejemplo, el testing no entrena, ya el modelo está entrenado, lo prueba. Ya esa es un poquito la idea de que esta parte no piensa, sino que solo ejecuta. Entonces, cuando separamos acá, vamos a tener el testing, que son los datos, que es la matriz de testing, con sus etiquetas, con sus labels, que me está diciendo a quién pertenece cada una de las muestras. Esto se va a usar solamente al final para evaluar el accuracy. No entra en ninguna de estas partes. Si entra los labels del testing, alguna de estas partes, estamos haciendo trampa. ¿Ya? No podemos hacer ninguna ejecución de la clasificación con los labels del testing. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro. Entonces acá yo voy a limpiar mis características, pero aquí yo no voy a ver cuáles son ceros y cuáles tienen una desviación estándar baja. No, el cleaning ya hizo esa tarea y me está diciendo cuáles eliminar. O en este caso está diciendo cuáles deja pasar. Y este es un vector de los índices de las columnas que dejan pasar. Después acá yo no mido en el testing, y esto es bien importante que me entiendan conceptualmente. Yo no hago la normalización viendo que el testing me quede que la menor característica sea 0 y la mayor sea 1, ¿ya? Sino que voy a hacer una transformación lineal que me está diciendo del training cuáles son los parámetros A y B, ¿ya? Aquí en el X-test norm va a ser A por el X-test clean más B, ya es una transformación lineal. Y aquí quiero insistir que estos son datos que se calcularon acá. Después, en la selección de características, yo aquí le voy a pasar los índices de las columnas que yo voy a seleccionar, ¿ya? Y aquí escojo. Y después, con eso, que son mis datos de testing ya seleccionados, voy a probar el clasificador con mi modelo ya entrenado. El output de esto es la predicción, y el accuracy yo comparo estos dos, ¿ya? Entonces este esquema es bien importante que lo manejen bien, porque así se usa la metodología de reconocimiento de patrones. Voy a hacer ahora lo que es la transformación de características. Usando este mismo esquema, es la que viene acá. Y lo que voy a hacer acá es que mis características yo las voy a procesar de alguna manera, ¿ya? Pudiera ser que las sume, que las reste, que haga alguna operación que las transforme, ¿ya? Y esa transformación que yo he hecho acá, tengo que hacerla acá. Toda la decisión que yo tomé de cómo hacer la transformación, la voy a replicar acá, pero como ejecución. Aquí ya, otra vez, yo no pienso, ejecuto. Y después hago la clasificación y hago aquí lo que es la comparación entre la predicción y el testing para calcular el accuracy. ¿Preguntas de este esquema? ¿De la anterior o de lo que estoy viendo ahora, que es lo que es la transformación, para meterme de lleno en lo que es PSA? ¿Alguien que quiera eh, preguntar algo? ¿No? ¿Les queda claro entonces? Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a pasar a lo que es PSA, que es la siguiente presentación. Y bien,
Entonces, esto me voy a la siguiente presentación, que es esta. Y vamos a ver entonces lo que es el análisis de componentes principales. ¿Ya? Esta teoría, para que tengan una idea, es del año 47. ¿Ya? Interesante todo lo que se hizo sin computador. O sea, todos los cálculos que se hacen acá, en esa época, son sin computador y, y se siguen usando. O sea, esto ya tiene eh, más de 70 años y lo seguimos usando. Bien, vamos a ver lo que es PCA. Quiero empezar con un repaso, ¿ya? Porque aquí hay varios términos que necesito que los vayan recordando. Valores propios, ¿ya? Los valores propios, conocidos como lambda L, se calculan a partir de una matriz, ¿ya? De tamaño L mayúscula por L mayúscula, y la definición de cómo se calculan los valores propios es esta, es el determinante de lo que es la matriz C menos una variable que se llama lambda por la identidad, y buscamos cuáles son esos lambda que hacen cumplir esta igualdad. Aquí va a haber L mayúscula soluciones, y estos vendrían siendo los valores propios de la matriz C. ¿Ya? Y esto se calcula con una función. Esto obviamente ya está programado, pero ustedes igual la pueden programar si quieren, y esta función la vamos a llamar eval, ¿ya? De valores propios, y el input es la matriz C, y el output son todos los lambda, ¿ya? Lambda 1 hasta lambda L mayúscula. Vamos a ver un ejemplo, calcular los valores propios de la matriz C, una matriz simple, y aquí entonces planteamos la ecuación del determinante, y me quedaría entonces 4 menos lambda, 2 menos lambda, 3 y 1, estos no cambian. Este es el determinante. Ustedes se darán cuenta que esto es una cuadrática, y que la solución vendría siendo los dos valores propios, 5 y 1. ¿Ya? Si yo reemplazo 5 y 1 acá, me va a dar este determinante igual a 0. Vamos ahora con los vectores propios. ¿Ya? El anterior fue valores propios, ahora son los vectores propios. Voy a tener la misma matriz C, que va a ser multiplicada por un vector de L por 1. Ojo, esta es L por L, y por un vector L por 1 me va a quedar aquí un vector de L por 1. Y los vectores propios son aquellos que, si los multiplico por su lambda, por su valor propio, voy a tener el mismo resultado. ¿Ya? Y hay infinitas soluciones a esto, pero se suele usar aquella que está sujeto a que la norma del vector propio sea igual a 1. Una propiedad que cumplen estos vectores propios es que son ortonormales. Quiere decir que si yo multiplico un vector propio por sí mismo, me va a dar 1, norma 1, y si lo multiplico por otro, me va a dar 0. Quiere decir que son completamente ortonormales, ortogonales y norma 1, eso quiere decir ortogonales. Y esto lo vamos a calcular con una función que la vamos a llamar evec de C. Input C, output los vectores propios con L. Aquí también L va desde 1 hasta L mayúscula. Vamos a ver ahora la matriz de los vectores propios. Aquí es solamente poner cada uno de los vectores propios, y esto lo vamos concatenando, y como cada vector tiene L elementos y tenemos L vectores propios, me da una matriz de L por L. Y esto lo vamos a calcular como una función de C, ¿ya? Que le vamos a llamar EMAT. Input C, output una matriz de L por L, que es la matriz de los vectores propios, y las propiedades son las siguientes. La primera propiedad es que es una matriz que es ortonormal, ¿ya? Si yo multiplico A por su transpuesta me da la identidad, quiere decir que la inversa de A es su transpuesta, y esto es por esta condición que estamos poniendo acá. Y lo otro es que si yo multiplico lo que es C por A, o sea, la matriz original por A, voy a tener entonces lambda 1 por B1, lambda 2 por B2,
y voy a tener así hasta lambda L por BL, ¿ya? Y esto viene de lo que es esta definición de cómo se calculan los vectores propios. Ya utilizando esta ecuación es fácil tener acá este resultado. ¿Ok? Entonces, esto guárdenlo por ahí porque lo vamos a usar ahora. Bien, otro recordatorio, que están muy familiarizados con esto, que son las transformaciones lineales. Yo tengo un sistema x1, x2, aquí para dos dimensiones, lo puedo transformar en un sistema y1, y2. Esto es simplemente hacer una operación matricial de este tipo, ¿ya? Y acá el ángulo resultante entre los y no necesariamente es 90 grados, ¿ya? Solamente si A es ortonormal nos va a dar 90 grados. Y después en esta transformación el origen coincide, ¿ya? Y si queremos que el origen no coincida, si queremos tener una translación, habría que agregarle aquí un más A y 0 a cada una de las filas. ¿Ya? Esto es para que lo tengan en mente. Esto es otro repaso, pero sé que lo saben, pero necesito ponerlo. Promedio y varianza, si tengo un vector de datos de n elementos, el promedio es sumarlos y dividirlo por n, y la varianza es restarle a cada elemento su promedio y elevarlo al cuadrado y dividirlo entre n menos 1. Ya esa es un poquito el resumen que quería mostrarles. Me falta un último concepto que es la covarianza, que lo hemos estado viendo. Si yo tengo acá, en este caso, tengo L columnas de n datos. Aquí cada uno de estos vectores tiene n datos, y ya vayan pensando en las características. Ya tengo aquí n muestras y L mayúscula características. Lo primero que hago es calcular una matriz que va a tener el mismo tamaño, en que cada uno de los elementos de la columna de esto va a corresponder al promedio de las columnas. Aquí tengo n1, aquí tengo el vector de los promedios de cada columna, que lo voy a llamar x barra, y esto es una matriz de n por l. Cada columna tiene el promedio de la columna correspondiente de x, y está replicado, ¿ya? Bien, si yo hago x menos mx, quiere decir que cada columna le estoy restando su promedio, y voy a tener aquí que cada columna de x0 tiene media 0, ¿ya? Hubo un desplazamiento. Y la covarianza entonces de x se define como 1 partido por n-1, la transpuesta de x0 multiplicada por x0, esto es la covarianza de x. Y con esto me quedo con el repaso. Recordar solamente que la covarianza, el elemento de la diagonal, es la varianza de cada una de las variables, y el elemento LK es la covarianza de la variable de la columna L con la columna K. ¿Ya? Esto vendría siendo la definición de lo que es la covarianza. Si nos da mayor que 0, quiere decir que la correlación es positiva. Si da igual a 0, quiere decir que no hay correlación, y menor que 0 quiere decir que la correlación es negativa. Cuando no hay correlación, quiere decir que cuando una de estas variables aumenta, la otra no tiene por qué aumentar, puede disminuir, puede quedarse en 0, que no la sigue en el fondo. Esto es lo que es la correlación. Cuando hay correlación positiva, quiere decir que si una de estas variables se mueve, la otra también se va a mover. O sea, como que se van siguiendo, y la correlación negativa es que lo sigue de forma contraria, ¿ya? Algunos ejemplos de esto pueden ver acá. Aquí hay una matriz de covarianza. Observen acá la diagonal inversa, que es cercana a 0, porque aquí no está ocurriendo nada. O sea, cuando una de estas se mueve, la otra no necesariamente se mueve. Aquí sí, aquí hay claramente una correlación entre x1 y x2. Cuando una se mueve, la otra también. Y aquí vemos estos elementos que están acá, que nos dieron grande. Y después en esta, que también se ve eso, sin embargo hay una varianza mucho más grande en lo que es la segunda de estas variables, ¿ya? Porque la varianza de esta es más grande que esta que está acá,
y también hay una correlación alta, pero no tan alta como esta que está acá. ¿Ya? Bien, ahí entonces termino con el repaso y no sé si hay preguntas de esto, si no entro a lo que es la transformación de Cartman-Loewe, que es la PSA que lo voy a ver ahora en detalle. ¿No? No, nadie está levantando la mano. Ok, me meto entonces de frente a eh, lo que es la transformada de lo que es el PSA. ¿Ya? Bien, y esto es del año 47, ¿ya? Y la transformada, la KL, es conocida también como PSA, y la idea es transformar, atención con esto, los datos X en datos Y, ¿ya? Se transforman los datos originales en datos nuevos que no tengan correlación entre ellos, ¿ya? Esa es como la gran idea de quienes inventaron esto, que la covarianza de las que quedan entre ellas sea igual a cero, ¿ya? Esto no está sucediendo acá necesariamente, ustedes extraen características nomás y después lo que hace este PCA es que se asegura de hacer una transformación tal que la covarianza de estas de acá sea cero. Lo otro que hace, que no está en esta slide, es que va ordenando la transformada PCA de mayor importancia a menor importancia. Por eso se llama componentes principales. La primera columna de Y es la componente principal, es la más importante, es la que va a tener una varianza mayor. ¿Ya? Si yo saco la covarianza de Y1 con Y1, es la varianza de Y1, me va a dar mayor que la varianza de Y2 y me va a dar mayor que la varianza de Y3. ¿Ya? Y como esto se ordena de mayor a menor, vamos a darnos cuenta que al final vamos a tener otras columnas que tienen la varianza tan pequeña que pueden no considerarse. ¿Ya? La transformada de X a Y matemáticamente va a arrojar el mismo número de columnas de X, pero como las últimas van a tener varianza tan pequeña, no se consideran. En la práctica se toman solamente las primeras, las que tienen alguna varianza que sea de un número representativo. ¿Ya? Voy a entrar ahora en detalle en lo que es la matemática. Tengo entonces mi tabla X. Mi tabla X no es más que L columnas, ¿ya? Y cada columna tiene n elementos y las voy a llamar entonces el vector x1, el vector x2 hasta el xl. Voy a calcular la misma matriz pero restándole el promedio. Quiere decir que ahora voy a tener una matriz que voy a llamar x0 y que cada columna va a tener media cero. Y ahora calculo la covarianza de x con la definición que hemos dado de covarianza y voy a calcular, atención acá, la matriz de valores propios de C de X, ¿ya? O sea, la covarianza de X es esta matriz C, le voy a calcular sus valores propios y los voy a concatenar y voy a tener una matriz A. Y voy a hacer la transformación, Y va a ser el X0 por esta matriz A. ¿Ya? Ojo acá con los órdenes, X0 va a ser de N por L, y A va a ser de L por L, en la matriz de covarianzas de L por L, y aquí entonces me va a quedar una matriz Y de N por L. Y esto que está acá es lo que se conoce como la transformación KL de X. ¿Ya? Podemos hacer la transformación inversa, ¿ya? Es fácil, si ustedes multiplican por el lado derecho acá, por a a la menos 1, la inversa, ¿ya? Tengo y a a la menos 1 es igual a x0, pero sabemos que a es ortonormal, entonces y a transpuesta es x0, y si le sumo el mx, ¿ya? Voy a tener el x original, ¿ya? Y esta es la transformación KL inversa de y. Aquí se utiliza la transpuesta porque a es ortonormal. Bien, la transformación inversa la voy a usar al final en un par de ejemplos. Hoy día
en la primera parte de esta explicación me voy a quedar solamente con lo que es la transformación directa de KL. ¿Ok? Interpretación. ¿Qué pasa con esto? Quiero calcular la covarianza de Y. Entonces yo tengo que la covarianza de Y, por definición, me va a dar esto que está acá. Es 1 partido por n-1, Y0 transpuesta Y0. Y0 es que le resto el valor medio a cada columna de Y. Esto está definido acá. Pero acá nos vamos a dar cuenta que esta matriz de los valores medios vale 0. Y vale 0 porque viene de una transformación lineal de x0, ¿ya? Y que no hay desplazamiento del origen. Entonces, como las columnas x0 tienen media 0, cuando yo multiplico x0 por a, me va a dar que las columnas de y ya tienen promedio 0. Entonces esto no es necesario ponerlo, y0 es igual a y. Y entonces tengo que la covarianza de y es 1 partido por n-1, y transpuesta y. ¿Ya? Ya no hay que calcular acá esto porque ya tiene media 0. Nos quedamos con eso y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y aquí vienen operaciones que son muy ingeniosas, porque se van a dar cuenta que esto se va a simplificar de una forma bastante interesante. Tengo que y lo he definido como x0 por a, ¿ya? Esta es la transformación KL, y entonces puedo escribir la covarianza como y transpuesto, x0a transpuesto, por y, x0a, ¿ya? Y esto lo puedo descomponer a transpuesta, x0 transpuesta, por esto que está acá, ¿ya? Y ustedes observarán acá que está pasando que esto, atención, esta partecita de acá, con esta partecita de acá, es lo que se conoce como la covarianza de X. ¿Ya? Es la definición de la covarianza de X. Esto que está acá es esto. ¿Ya? Entonces queda que la covarianza de Y, que está acá, no es más que A transpuesta por la covarianza de X por A. ¿Ok? Entonces se está simplificando harto todo esto que estamos viendo ahora. ¿Qué puedo hacer con eso? No se olviden que A ha sido definida como la matriz de vectores propios de Cx, ¿ya? Entonces A es igual a B1, B2 hasta Bl. Y aquí tengo que Cx por A, que es una propiedad que vimos, es lambda 1 por B1, lambda 2 por B2. Estos son los valores propios con sus vectores propios, ¿ya? Entonces, sustituyendo estas dos ecuaciones en la ecuación original, me queda que este que está acá, el A transpuesta, ¿verdad? Que está acá, me queda acá. ¿Ya? Esto es todo esto que está acá. Y después, el otro valor que está acá es el CXY que está acá, que lo tengo acá. Entonces, todo esto que está acá, lo copio acá. ¿Ya? Y voy a tener entonces que la covarianza de Y va a ser igual a la multiplicación de los vectores propios, ¿ya? Puesto por los valores propios por sus vectores propios. ¿Ya? Me voy a quedar con esa ecuación y vamos a ver que esto se puede construir una matriz CY en que voy a tener lambda 1 por B1 transpuesto. Esto es, hago la multiplicación de este con este, después este con este, B1 transpuesta por B2 lambda 2, etc. Y voy a tener entonces esta matriz que tiene L por L elementos. ¿Qué se observa acá? Se observa que todos estos elementos los puedo eliminar, son 0, porque habíamos dicho que son ortonormales, y que cuando yo multiplico un vector propio por un vector por B que es distinto, me va a dar 0, me va a quedar esto que está acá. Y también está sucediendo que cuando yo multiplico un vector propio por sí mismo, me da 1, ¿ya? Quiere decir que la matriz de covarianzas de Y
me está dando esto que está acá. Y esto se ordena de tal forma que lambda 1 sea mayor que lambda 2, sea mayor que lambda L. ¿Ya? Hemos obtenido entonces, y aquí viene como el gran resultado que se ha obtenido, hemos hecho una transformación de X, nos pasamos a Y, y esta nueva representación, Y, tiene una matriz de covarianza completamente diagonal. Esto me está diciendo, uno, que no hay covarianza entre las columnas de Y, porque la covarianza acá me da 0, y me está diciendo que la varianza de cada una de ellas es los valores propios, y que como están ordenados de mayor a menor, el primer Y va a tener una alta varianza, el segundo Y una varianza más pequeña, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la gran idea de lo que es la transformación KL y lo que es PCA. Quiero dar paso a las preguntas. No sé si alguien tiene la mano levantada o quiere preguntar algo con respecto a lo que hemos hecho de lo que es PCA. ¿Preguntas? No, no hay preguntas. Espérense. ¿No? ¿Les quedó claro? Entonces acá es bien importante este resultado que se ha obtenido. Hemos hecho una transformación lineal. Ojo, aquí la matriz X se multiplica, a la X le quitamos el promedio y la multiplicamos por una matriz A. Esa es una operación muy fácil de realizar. Y obtenemos nuevas columnas, una Y, en que cada Y es independiente en el sentido de que no están correlacionadas, tienen una covarianza 0, y que además están ordenadas de tal forma que la primera tiene una mayor varianza que la segunda, y así sucesivamente. Vamos a ver esto con un par de ejemplos. Aquí, por ejemplo, tengo un PCA de 2. Esto es solamente para visualizar, y aquí tengo yo lo que es los datos originales, ¿ya? X1 y X2. Ojo, aquí yo no he incluido a qué clase pertenece cada nube de puntos. Son datos solamente, ¿ya? Y eso lo vamos a discutir después, qué implicancias tiene esto. Yo tengo X1 y X2, y después de hacerle la transformada KL, la de PCA, me va a dar Y1 y Y2. Y acá ustedes pueden observar que Y1 me queda acá, y que Y2 me queda acá, ¿ya? Y que estos son, los datos se pusieron de forma ortogonal, y que la Y1 es la que tiene mayor variación, está buscando dónde está la mayor variación de esto también, y la está colocando acá, y después la segunda está por acá, ¿ya? Entonces, ojo, que los logró acomodar, y nos está diciendo que en esta dirección, lo que es Y1, esto es como lo más importante, es donde hay más variación de los datos, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo, y en este ejemplo voy a tener aquí es de 5 dimensiones, ¿ya? X tiene 5 dimensiones, Y también tiene 5 dimensiones. Y voy a mostrar en detalle lo que es X, y aquí lo que yo tengo graficado, para que lo puedan visualizar bien, esto es X1 versus X1, X1 versus X2, X1 versus X3, y aquí están todas las combinaciones, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta que X1 versus X1 está 100% correlacionado porque es la misma, y por eso tenemos toda esta diagonal X3 versus X3, X5 versus X5, todo esto está súper correlacionado. Lo interesante acá es que yo tengo que X1 y X5 están muy correlacionados, ¿ya? No pasa con X1, X2, X3 y X4. Y lo otro, estamos diciendo que X2 con X4 están inversamente correlacionados. Cuando uno sube, el otro baja, ¿ya? Entonces, esta representación, son 5 columnas, es una matriz que tiene 5 columnas, que la he graficado de esta manera. A la hora de hacerle PCA,
obtengo aquí los valores propios, ¿ya? Y me están diciendo cómo son sus varianzas de las Y, ¿ya? Entonces la primera Y va a tener mucha varianza, la segunda Y un poco menos, la tercera menos, y la 4 y la 5 nada, ¿ya? Y aquí es, claramente, porque tenemos dos variables que están altamente correlacionadas con algunas de ellas. X5 está correlacionada con X1 y X4 está correlacionada con X2. Entonces yo no necesito, la verdad, tantas columnas en Y para representar estos datos. Necesito solamente 3 y estos están acá. Voy a ver en detalle lo que es Y para que lo puedan observar. Y acá nos damos cuenta que solamente la diagonal de esta representación es donde hay una correlación alta, y es obvio porque Y1 está correlacionado con Y1, Y2 con Y2, etc. Pero nos damos cuenta que Y1 con 2, con 3, con 4, con 5 no están correlacionadas, no vemos nada correlacionado. Y lo otro que nos damos cuenta es que la variación de Y1 aquí va desde menos 100 a 100, Y2 baja de menos 40 a 40, Y3 de menos 20 a 20, Y4 ya es de menos 0.04 a 0.04, Y5 de menos 0.02 a 0.02. ¿Ya? Entonces observamos cómo se puede usar PCA. La gran potencia que tiene ha hecho una transformación que uno se podría quedar solamente con tres variables, Y1, Y2, Y3, que no están correlacionadas entre sí, y lo que es Y4 y Y5, la verdad es que no nos están sirviendo mucho. Vamos a ver en qué consiste esto en lo que es la transformación de características. Y voy a tener acá el esquema que hemos estado siguiendo. De esto es selección. Atención, esto es selección. Tengo mi matriz X, mi vector D o Y, como lo hemos llamado también en el curso, y la salida entonces que está acá van a ser las características seleccionadas. ¿Ok? Entonces aquí tengo mis características seleccionadas, que yo simplemente lo que hago es escoger, ¿ya? Estoy escogiendo lo que son algunas columnas de X. Eso es selección. Selección es escoger. Selección es eliminar. Eliminé varias columnas de lo que es X y me quedo con las que son importantes. Sin embargo, lo que es transformación, la transformación es un poquito distinta. Yo tengo todas mis columnas de X, absolutamente todas, le resto el valor medio de cada columna y la multiplico por esta matriz A, y voy a tener entonces mi nueva matriz Y. Aquí he puesto solamente las primeras tres, pero podrían ser más. He puesto menos para mostrar que pueden ser menos, aunque la transformación KL me entrega el mismo número de columnas, pero como muchas tienen una varianza tan pequeña, no se ponen. Entonces estas vendrían siendo las componentes principales de mi X. Y acá entonces hice una transformación, ¿ya? Multipliqué, le resté, le multipliqué una operación lineal y tengo mis características transformadas. Estas características son nuevas, ¿ya? Y la idea es usarlas, ¿ya? Esa es como la gran idea. ¿Cuál es el significado de PCA? Primero, Y es una nueva representación de X, es una transformación lineal de X. Segundo, las columnas de Y no tienen correlación, ¿ya? La covarianza KL es igual a 0 para K distinto de L, ¿ya? Cada columna, su covarianza, la covarianza de dos columnas es 0. Y ordenado de mayor a menor, los lambda, obviamente, las columnas de Y están ordenadas por importancia. ¿Ya? Ese es como el gran significado de PCA. Vamos a ver cómo lo aplicamos esto a reconocimiento de patrones. ¿Cuál es la estrategia con PCA? Tengo X, que son mis características extraídas, ¿ya? De N por L, N muestras con L características, y hago PCA, son las nuevas características, N por L, N muestras y 9 características, y se escogen las P primeras, las componentes principales, ¿ya? Y nos quedamos con aquellas que tengan una varianza significativa. Y aquí diseño el clasificador y este es mi output. Un poco esa es la lógica. Vamos a ver cómo se
traduce esto a un esquema parecido al que estuvimos viendo hace un rato al inicio de esta clase. Tengo entonces mis datos de entrenamiento, le hago PCA y voy a tener mis datos transformados. Esta vendría siendo la Y, pero le puse acá Xtrain PCA. Y aquí diseño el clasificador y tengo YTrain. Esto es la parte inteligente, el training. Está tomando las decisiones, está viendo cómo calculo la covarianza de esta, la matriz de los vectores propios, la matriz A, etcétera, y obtengo aquí lo que es YTrain PCA. ¿Estamos? Y ahí diseño el clasificador. Atención acá, porque lo que hace el testing no es tan intuitivo, ¿ya? Yo no voy a hacer PCA del testing, voy a hacer una transformación del testing, ¿ya? El PCA, que es calcular la matriz A y la matriz MX, que son la de los valores medios, esa se hace con el training, ¿ya? Yo no voy, si esto que está acá se hace con una función que se llama PCA de esto, yo no voy a hacer PCA del training. Y van a ver qué es lo que se hace. Tengo el test, ¿ya? Estos son los datos del testing. Voy a transformarlo, después les explico cómo, y voy a tener el Xtest PCA, que lo he transformado de la misma forma como se transforma esto, una transformación lineal. El modelo que obtengo del clasificador, cuando lo he entrenado, lo uso acá para clasificar y obtengo la predicción. Y con esto yo hago la resta y obtengo el accuracy. Bien, me voy a tener entonces en esta cajita que está acá. El PCA va a entregar no solamente la matriz Y, que insisto aquí la he llamado Xtrain PCA, sino que va a entregar la matriz A y la matriz MX, que son los vectores, los valores medios de cada columna del training, ¿ya? Yo no voy a calcular los valores promedios del testing. No, esos vienen del training, ¿ya? El testing no piensa, solamente ejecuta, ¿ya? Tengo entonces el testing y le voy a restar los valores medios del training, que vienen de acá, y lo voy a multiplicar por la matriz A y voy a tener esto que está acá, ¿ya? Y aquí entonces yo tengo esta nueva representación que es una transformación lineal de esto que está acá. Como dato curioso, el PCA de lo que está acá, del training, Xtraining PCA va a ser igual a Xtrain menos MX por A. ¿Ya? Si yo sustituyo el Xtrain acá, voy a poner Xtrain menos MX por A, me va a dar el Xtrain PCA. Entonces, la misma transformación que estoy haciendo en el training, tengo que hacerla en el testing. Pero, insisto, yo en la etapa de training, yo no me pongo a calcular el valor medio del testing, ni me pongo a calcular la matriz A, que vendría siendo la matriz de los vectores propios de la covarianza del X-test. No, eso no se hace, eso viene de acá arriba. ¿Estamos? Y ahí entonces tengo esto que está. Hay una mano que está levantada, sí, dime. ¿No? Sí, profe. Dime, Hola. cuéntame. Em, ¿No tiene sentido hacer el PCA sobre X y luego de haber hecho el PCA separar Xtrain y Xtest? En el Eh, fondo sobre la matriz output Y. no, porque Después, imagínate tú que te contratan para diseñar un clasificador y tú haces todo el training y toda la cosa. Y después vienen datos nuevos. ¿Qué haces con los datos nuevos? Entonces, la separación esta del training con el testing es que el testing son datos nuevos que tú nunca has visto. ¿Ya? Esa es como la prueba de fuego de tu clasificador. Entregarle a tu clasificador datos completamente nuevos que nunca antes los haya visto. Entonces, claro. de esta forma tú separas eso. Y al final lo que necesitamos es la transformación lineal del PCA del Exactamente, training. exactamente. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, ¿Te queda ahí perfecto. más claro? Completamente. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Mm, ¿No? ¿No hay más preguntas?
Aquí hay una que llegó por el chat, como hoy día han preguntado poco y han chateado poco, entonces voy a poder leerla. Antes del PCA, ¿aún se hace cleaning y normalización? Sí, es una buena práctica. El cleaning, ustedes, con eso le alivian la pega a todo lo que viene. O sea, tienen datos que están normalizados, datos que han sido limpiados, y con eso el PCA no es obligatorio, es una buena práctica, ¿ya? Para que el PCA tenga la pega un poquito más aliviada. Bien, continúo entonces con la clase y ventajas del PCA. Y aquí viene la parte como interesante. La representación de muchas características es mucho más sencilla ya que se reduce la dimensionalidad. Ustedes pueden haber extraído, por ejemplo, 100 características y se van a quedar con 10. Entonces le redujeron la dimensionalidad y con eso ustedes tienen una cosa mucho más simple. Algo interesante es que el PCA se desarrolló en aquella época para visualizar datos que tenían muchas dimensiones. Si ustedes, por ejemplo, tienen, que es una gran aplicación, si ustedes tienen, por ejemplo, 100 mediciones, ¿cómo grafican eso? ¿Ya? Yo me las arreglé ahora cuando tuve 5 dimensiones y los grafiqué todos con todos y ustedes más o menos tenían una idea de lo que estaba sucediendo. Si tengo 100 dimensiones, la cuestión es un poquito más complicada. Entonces lo que se hacía mucho, y se sigue haciendo, que las 100 dimensiones se les hace PCA y se grafican las 2 primeras o las 3 primeras que es posible llevarlo a un plot de 2 o 3 dimensiones. Entonces, la reducción de dimensionalidad y de una dimensionalidad más que me está diciendo cosas interesantes de mis datos es muy importante. Esa es una gran ventaja. La otra, la clasificación usando las primeras componentes es más simple y más rápida para el clasificador. O sea, si yo tengo un clasificador que trabaja con 10 características en vez de 100, el clasificador tiene un trabajo mucho menor, es mucho más rápido, el entrenamiento es más fácil, etc. Y por último, y esta es una aplicación que no se usa en reconocimiento de patrones, pero se puede usar en imágenes, y les tengo un ejemplo, o en otros tipos de datos, es posible hacer, reconstruir X a partir de las principales columnas de Y, ¿ya? O sea, no se olviden que la reconstrucción, que es la transformada inversa, voy a tener X igual a Y a transpuesta por MX. ¿Ok? Esa es como, si Y tuviera todas mis columnas, yo hago esta transformación inversa y voy a tener X exactamente igual. Pero si yo a mi Y le pongo solamente algunas columnas, ¿ya? Puedo hacer la transformada inversa usando solamente aquellas columnas y eso puedo obtener una reconstrucción de X que van a ver que es muy parecida a la X original. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Tengo una imagen, y esta imagen es de 256 por 256, y le voy a hacer PCA. ¿Ya? Con el PCA voy a obtener mis 256 valores propios lambda L. ¿Ya? Aquí estoy asumiendo que es una matriz de 256 por 256, entonces estoy asumiendo que son 256 columnas, y cada una con 256 elementos. Entonces lo que voy a hacer es, ustedes se dan cuenta que los valores propios, a partir de 50 más o menos, ya como que aquí los lambda valen 0, quiere decir que la varianza de mis Y a partir del 50, incluso a partir antes del 50, ya pasan a ser como bastante pequeños, ¿ya? Pueden no considerarse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en AT las primeras T columnas de A, ¿ya? Y voy a hacer que X0 por AT es lo mismo que escoger las T columnas de Y, ¿ya? Aquí podría haber puesto YT, ¿eh? Me falta ahí para ser más rigurosos con la notación. Y después, en la reconstrucción va a ser Y por la transpuesta de AT más el MX, y voy a tener la reconstrucción de X, ¿ya? Entonces, atención a mi imagen que tiene 256 por 256, le hago PCA
y me voy a quedar con T columnas de Y. Las columnas todas tienen 50 elementos, ¿ya? Perdón, 256 elementos, pero voy a quedarme, por ejemplo, con un número de columnas, ¿ya? Y después hago la operación inversa a ver qué obtengo. Y aquí entonces estaría el resultado. Con T igual 50, esta es mi imagen, ¿ya? O con 256, con 200, con 100, el error es muy pequeño, ¿ya? Pero aquí ya se empieza a ver algo. Con 50 columnas en Y, esta es la reconstrucción. Con 30, aquí algo pasa, algo se ve. Con 20, con 10, con 5 y con 2, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver el error. El error es en la imagen original menos la imagen reconstruida, el promedio y dividido por 256 y por 100. Este es el número que me está dando acá. Entonces observen que con 50, 30 columnas el resultado es bastante bueno, ¿ya? Y se puede usar para representar imágenes de otra manera, ¿ya? Pero esto es como para que vean la utilidad que tiene en otras áreas, todo lo que tiene que ver con datos, con señales, etcétera. Lo pueden usar con PCA. Desventajas de PCA en reconocimiento de patrones, ¿ya? Las características de PCA dependen de todas las características extraídas. O sea, ¿qué estoy diciendo? Es necesario extraer todas las columnas de X para obtener Y, lo que quiere decir que no haya ahorro en el cómputo de la extracción. Este problema no lo tiene la selección de características. Cuando ustedes sacan 100 características y al final se quedan con 5, y ustedes ya pasan a producción y tienen un reconocedor que lo están instalando en un computador o lo que sea, ustedes ya no tienen que sacar las 100 características, saquen solamente las 5 y ahí se ahorran bastante cómputo. ¿Ya? Imagínense ustedes que sacan LVP, HOG, Haralick, qué sé yo, y se dan cuenta que ni Haralick ni HOG son relevantes, entonces no las saquen solamente el LVP en la parte final. ¿Ya? PSA no, PSA cuando ustedes sacan las características y hacen la transformación lineal, Y, que está acá, depende de toda X. ¿Ya? No de algunas columnas, sino que de todas. Entonces, esta es una desventaja porque no hay ahorro en el cómputo, en la extracción. La segunda desventaja es que PSA, al no incluir la información de los labels, ojo, aquí entran solo las características, no está diciendo esto a qué clase pertenece cada una de las muestras. Esa información no entra en el PSA. Entonces, al no incluir la información de los labels, PSA no asegura que las características transformadas tengan una buena separabilidad. Eso no entró en esta ecuación. ¿Ya? Entonces aquí hay un problema que podría tener PSA. ¿Estamos? Entonces esas son dos grandes desventajas que tiene PSA. ¿Qué alternativas se pueden hacer? ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas alternativas que se pueden hacer. No olvidemos cuál es nuestro esquema original, el que les había presentado hace un par de slides. Tengo X, PCA, Y y diseño el clasificador. Bueno, vamos a ver qué alternativas puedo hacer eso. La primera alternativa es, hagamos una selección previa. ¿Ok? O sea, X, hago un SFS, por ejemplo, digamos que tenía, no sé, 500 características y le hago un SFS de, no sé, 80, que tengo las 80 más importantes que además se están separando bien porque el SFS sí está incluyendo esa información. ¿Ya? Aquí el SFS está entrando los labels de estos X que están acá. Entonces lo que me queda acá son características que separan bien. Entonces, como yo tengo características que separan bien, ok, le hago PCA. Y me quedo entonces con una transformación lineal de las características que ya sé que son más o menos buenas. Y después diseño el clasificador. Esta es una estrategia, es la estrategia 1 de 3, porque hay 3 estrategias que son bastante útiles. ¿Ok? Segunda estrategia. Tengo X, le hago mi selección de características y tengo aquí algunas seleccionadas y hago PCA y tengo Y. Y después concateno mis características buenas de selección con las que me entrega el PCA y con eso clasifico.
¿ya? Podría ser una estrategia interesante de evaluar y que es muy fácil de implementar. Esto que está acá son un par de líneas de código y es muy fácil de implementar. ¿Ok? Tercera estrategia, tengo X, le hago selección, tengo mis características seleccionadas, le hago PCA a X, tengo Y, las concateno, estas concatenadas las selecciono de nuevo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy viendo si de las PCA nuevas que me aparecieron, hay alguna de ellas que le compita a estas que yo había seleccionado antes. Pudiera ser que acá en estas PCA exista alguna que está separando bien y que el SFS aquí se va a dar cuenta y va a entregar entonces un nuevo conjunto de características que podrían ser interesantes para el clasificador. Y así como estas, pueden a ustedes ocurrírsele otras, ¿ya? O sea, podrían tener más cajitas y concatenar y hacer selección. Podrían incluso al final hacer, si aquí les queda algo muy grande, podrían hacer acá un último PCA para que les quede algo más pequeño, etc. ¿Ya? Esa es un poquito la idea de estas estrategias que tienen que ver con PCA. Puse SFS, pero podría ser cualquier algoritmo de selección de características. Aquí las estrategias combinadas son bastante interesantes. Preguntas, Sebastián. Hola, profe. Hola. Me quedó una duda, o sea, a estas dos últimas estrategias, aquí igual seguiríamos teniendo el problema de que al momento de implementarlo en producción, tendríamos que estar ejecutando todas las características con el PCA, ¿o no? Sí, si tú haces, en esta, por ejemplo, si tú haces el PCA de todo, tienes esa desventaja. Claro. Entonces, podrías pensar, si eso para ti representa un problema en tu diseño, porque tienes, por ejemplo, imagínate que sacaste características de Gabor, que sacarlas se demora mucho el computador. Si eso representa un problema en el diseño, entonces habría que pensar hacer una selección primera y después hacerle el PCA. Claro. Algo como la estrategia uno, que Como primero la estrategia 1 o combinar la 1 con... Yo aquí puse 3 ejemplos, un poco para motivarlos a que piensen en qué ventajas tiene una sobre la otra, pero obviamente esto se puede hacer mucho más grande. Ustedes podrían tener distintas ramas y después concatenar y después un SFS, etc. O sea, eso es bastante posible. Perfecto, gracias. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí voy a entrar rápidamente a otras transformaciones. Y la primera que vamos a ver es una que se llama ICA, que viene de Independent Component Analysis. Y aquí las diferencias que tiene ICA con PCA, y aquí no voy a entrar en la matemática, no voy a hacer ningún razonamiento, aquí hay algoritmos que están ya realizados y entiendo que hay hartas formas de hacer el ICA, ¿ya? El ICA, para que lo tengan presente, fue diseñado para separar señales. Hay un problema que es bastante típico que se llama el Cocktail Party Problem, en que ustedes tienen un micrófono en que está capturando dos personas que están conversando y entonces ustedes quieren separar esa información, quieren tener una persona conversando y la otra persona conversando, o sea, separar las dos voces, ¿ya? Entonces, el ICA es parte de la familia de soluciones que tiene que ver con este problema que es separación de señales. A ver, en las diferencias con el PCA. El PCA elimina correlaciones, pero no otro tipo de dependencia. El ICA sí, ¿ya? Aquí lo que quiero representar es que el PCA está hecho para que la covarianza entre columnas sea cero, y el ICA está diseñado para que las variables sean estadísticamente independientes. Eso quiere decir que la probabilidad conjunta de todas las variables es la multiplicación de las probabilidades individuales, ¿ya? Esa es un poquito la idea que tiene. Y con esto se obtiene otro tipo de resultados, otro tipo de columnas que son independientes estadísticamente unas de otras, ¿ya? Además, otra cosa es que en el PCA los vectores son ortogonales y en el ICA no, ¿ya? Aquí hay una solución. Y lo otro, que no sé si estaba
No, eso no lo borré. El PCA está ordenado también de mayor a menor, o sea, la primera componente es más importante que la segunda. En el ICA no, son todas igualmente importantes, son como grandes diferencias, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en mente, esto existe. Y tanto el PCA como el ICA no usa los labels, así que tienen comparten las mismas desventajas que he mencionado. Una transformación que sí incluye los labels es la que se llama la PLSR, ¿ya? Y aquí es una sola slide en que yo tengo mis características X, ¿ya? Que la voy a descomponer en esto que está acá. Y lo que es Y no es la transformación. Atención porque aquí la nomenclatura es distinta, ¿ya? Y es la matriz de labels, ¿ya? La matriz de labels está hecha, es una matriz binaria de n por k, ¿ya? Si yo tengo n muestras y 5 clases, la matriz va a tener de n por 5. Y cada fila va a tener un 1 en la columna que está diciendo a qué clase pertenece. Es una nueva representación, es una representación distinta que también se usa muchas veces en reconocimiento de patrones. No es un vector, sino que es una matriz, pero es una matriz binaria. Entonces yo lo que hago es que trato de descomponer X y descomponer Y en una suerte de transformación lineal. E y F son los errores, y lo que se logra es encontrar lo que es T, P, U y Q no se conocen, hay que encontrarlas. E y F vendría siendo el error que queda. Pero lo que hacen en esta descomposición es que P y Q son ortogonales. Y lo otro que se trata de hacer es maximizar la covarianza entre T y U. ¿Qué sucede al final? La idea es buscar T, ¿ya? O sea, la transformación es esto que está acá. Este es mi nuevo set de características. Y este set de características es mucho más interesante que el PCA y que el ICA, porque ha sido calculado incluyendo la información de los labels. O sea, de alguna forma he obtenido características que vienen a ser bastante independientes unas de otras, pero que además en esa independencia se incluyó la información de a qué clase pertenece cada una de las muestras. ¿Ya? Entonces, esta no tiene la desventaja de no incluir los labels. ¿Ya? Entonces, esa es como la slide que les tenía con esto, y hay mucha matemática detrás y se puede implementar esta descomposición para tener T. ¿Ya? Quiero terminar la clase, me voy a pasar unos 5 minutos, porque les tengo un ejemplo que es bastante simple, ya lo tengo cargado. Ese tendría que estar acá. Y esto es ¿cómo se llama? Es un reconocedor de caras, LBP. Este es un ejemplo que vimos hace tiempo, que es para hacer reconocimiento facial. Son 40 personas y cada una de ellas tiene 10 caras, ¿ya? Y aquí le he sacado, voy a hacerlo eso rápido, le saco LBP, ¿ya? Son 40, 10 fotos, 4 divisiones, ahí ya le saqué el LBP a todas las imágenes. Y aquí voy a definir el training con 9 caras y el testing con la última. Y si ustedes se dan cuenta acá, ya hago clean, y hago la normalización, etc. Aquí estoy obteniendo entonces lo que es la clasificación. La clasificación con las características originales me dio 95%. Y esto después del cleaning también me dio 95%. Cambió acá en la matriz de confusión, ustedes pueden darse cuenta de que hay las muestras que se clasificaron mal son estas dos, después del cleaning son otras dos, ¿ya? Pero la accuracy se mantiene en 955. Atención aquí, el clasificador usó 944 características, que es 59 por 16. 16 es 4 por 4, que son las particiones. Vamos a ver ahora cómo lo hago con PCA, y con PCA uso este esquema que está acá, que es el mismo que hemos visto en clase. Y aquí entonces yo hago el PCA, y le estoy diciendo que me escoja 25 características. Y el test PCA
es la ecuación que les he puesto que está acá. Creo que en la slide he puesto mx y aquí he puesto xn, disculpen eso, pero es consistente acá en esto. Y aquí con 25 características obtengo 95% de accuracy. ¿Ya? Aquí, ojo, las características son buenas, se paran bien porque el EVP ha sido hartamente probado en caras y el PCA sigue haciendo un trabajo bueno con estas características que inicialmente son buenas. La implementación de ICA, que ya está lista, la pueden usar. Y aquí con el ICA está implementado en el sklearn y aquí estoy obteniendo 100% de accuracy, ¿ya? Con 20 características. Aquí el ICA logró separar mejor en este problema. No quiere decir que ICA sea mejor que PCA. Quiere decir que en este problema, en este caso específico, como dividí el training y el testing, ICA le ganó, ¿ya? Pero hay que ser bastante humildes con ese resultado. No estoy diciendo que ICA sea mejor que PCA. Puede ser al revés en otros datos. Y con PLSR, aquí estoy escogiendo 75 características. Y esto también es bastante rápido. De hecho, ya lo hizo, se está demorando solamente en desplegar esto. Y aquí también obtuvimos 100% en este ejemplo. Entonces, con eso termino los ejemplos, los pueden estudiar. Y no sé si hay alguna pregunta adicional que quieran hacerme. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bien. Con esto entonces terminamos la clase de hoy y nos vemos el jueves. Y el jueves vamos a hacer un poquito de código. Ya el trabajo en clase va a ser hacer código en que ustedes logren usar estas técnicas y otras más. Les puede servir mucho para la tarea 2. Ya voy a Profe. dejar de grabar y después me quedo por si alguien tiene alguna